estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de reunirnos aquí en el local, Señor, de tu iglesia local, la IBE, y te damos gracias porque eres nuestro Dios, un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios que ha perdonado nuestros pecados, nuestro pasado, nos ha dado vida eterna. Y no solamente eso, sino que nos has dado, Señor, vida abundante, nos has dado una misión, nos has dado un lugar, Señor, de servicio en tu reino. Y te damos gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que tú nos das. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en medio de nosotros, que estemos atentos, Señor, al mensaje que tienes preparado para tu iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que están pasando dificultades, que tú estés en medio de ellos, fortaleciéndoles, guiándoles, consolándoles, Señor, edificando sus vidas a través de estas circunstancias. Pero sobre todo que tú pongas tu mano, Señor, ahí, sanando heridas, consolando, Señor, corazones. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? Los veo un poquito cansados, quizás por la comida que hemos hecho, el lunch. ¿Cuántos nos hemos gozado con los hermanos americanos? Hemos tenido una bonita oportunidad, ¿no?, de establecer ciertas amistades, de sentir que somos una iglesia, ¿verdad? Cuán grande es el Señor. Y sentir que tenemos un espacio en la sociedad, sentir que somos la mano hispana de esta iglesia para la comunidad, que somos los labios, que somos los pies hispanos de esta iglesia para poder alcanzar al hispano, ¿verdad? Así que es un gozo, mis hermanos, poder reflexionar en todo lo que el Señor hace y todas las oportunidades que Él nos da. Y antes de continuar, estuve meditando, reflexionando en la manera como Dios obra a través, en primer lugar, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y mi mamá nuevamente está aquí y me estuvo pidiendo ella por varios días, quiero ir a la iglesia. Y bueno, se dio el momento. Ella tuvo un procedimiento hace poco y gracias al Señor todo salió bien. Y como ustedes saben ya su testimonio de ella, porque tuvo la oportunidad de darnos un testimonio aquí, y comencé a reflexionar en lo siguiente. Y lo que voy a decir es porque necesitamos animarnos, mis hermanos. Necesitamos animarnos. El Señor es grande. Necesitamos entender que todos tenemos un lugar, un espacio en la iglesia, en el servicio, en el ministerio, en la obra de nuestro Dios. Y me puse a reflexionar que ella, cuando conoció al Señor Jesús, ella tuvo una pasión por las almas y siempre compartía el Evangelio, su testimonio. Ella no tiene educación superior como muchos de nosotros, pero ella podía articular las grandezas y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, y eso lo contaba, la manera como ella había experimentado el perdón de Dios y la manera como el Señor ha venido sosteniéndola por toda su vida. Pero la reflexión es está aquí, que le doy gracias a Dios por Lucía. Ella está acompañando a mi mamita, ella le está ayudando, y me puse a reflexionar que el Señor es tan bueno, mis hermanos, porque aún en su enfermedad, mi mamá está usando esta enfermedad para que una persona que de otra manera a lo mejor nunca iba a escuchar el Evangelio, esté ahora escuchando el Evangelio. Y le damos gracias a Dios por eso. Que aún en la adversidad, que aún en nuestra enfermedad, en nuestras situaciones que a veces nosotros decimos, Señor, ¿pero qué está sucediendo? Señor, me has abandonado. Señor, ¿será que te has olvidado de mí? Pero no es así, mis hermanos. El Señor tiene propósitos grandes. Nosotros no conocemos lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Con exactitud, pero lo que sí sabemos, lo que el Señor tiene, mi hermano, es algo bueno,
perfecto y agradable. Amén. Su voluntad. Bueno, vamos a continuar con el libro de Romanos. Vamos a tratar de ser un poquito breves. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿verdad? Y ese nuevo comienzo, esa nueva vida, solo se encuentra ¿dónde? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí se encuentra esa vida abundante, esa vida, mi hermano, eterna, que Dios nos da. Y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Buscando un lugar de servicio, buscando un lugar dentro del ministerio, buscando un lugar dentro de la iglesia para poder servir a nuestro Dios. Yo sé que muchos de ustedes están desesperados por buscar un lugar y espero que esta tarde podamos reflexionar y nos podamos estimular para dar ese paso de obediencia y servir a nuestro Dios. Amén. Y mis hermanos, comenzamos este capítulo con un desafío, ustedes se recordarán, un desafío de entregar completamente nuestro ser, nuestros cuerpos al Señor, ¿verdad? De ofrecernos a Él como un sacrificio muerto, como un sacrificio vivo. En otras palabras, entregarle a Él nuestra voluntad. Se nos advirtió a no seguir la corriente de este mundo, las filosofías, la manera como esta sociedad se está conduciendo, sino más bien se nos anima, mis hermanos, a transformarnos, dice, por medio de la renovación de nuestra mente. Transformarnos a través de la renovación de nuestra mente. Y la fuente principal para renovar nuestra mente, ¿cuál fue? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros tenemos que transformarnos o renovar nuestra mente? En primer lugar, para transformarnos, llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero también estudiamos que es importante porque solamente a través de esta renovación nosotros vamos a poder entender y comprobar en nuestro diario vivir cuál es esa voluntad de nuestro Dios. Amén. Ahora, aunque esta, mi hermano, no es una meta fácil de lograr, no es algo que se logra a través de un entrenamiento, de un estudio, de algo que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? No es algo fácil. Sin embargo, mi hermano, yo estoy más que convencido de que esto debe de ser ese deseo de cada creyente. Este debe de ser, mi hermano, esa fuerza interna que nos ayuda a nosotros a hacer lo que estamos haciendo, servir a nuestro Dios. Amén. Pero ¿sabes qué? Después de darnos esta instrucción, el apóstol Pablo ahora vuelve su atención a la conducta, al comportamiento en nuestras vidas, que por supuesto debe de seguir después o junto con esta transformación, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que decimos yo amo a Dios, hay muchos de nosotros que decimos estamos siendo inspirados por la palabra de Dios, estoy estudiando, estoy leyendo la palabra de Dios, pero eso no queda ahí, ¿verdad? Tenemos que evidenciar eso. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? A través de nuestra conducta, a través de la manera como el Evangelio está tocando y llenando y arreglando esas áreas que tenemos en nuestras vidas, que necesitan ser entregadas a nuestro Dios, ¿verdad? Es importante. Y les digo esto, mis hermanos, porque hace poquito tuve una reunión con algunos líderes y ellos estaban hablando de esta nueva visión que tienen algunas personas y les encanta a veces a las personas cuando alguien habla con frases, ¿verdad?, atractivas. Y este predicador que tiene esta manera de pensar creó estas tres palabras, tres palabras B. Dice que la primera B es believe, que es el creer, ¿verdad?
y que la segunda B es behave, es el comportamiento, la conducta. Y la otra palabra B que es belong, pertenecer. Y él estaba hablando de que la iglesia estaba enseñando mucho a través del creer, del belief y del behave, que no está produciendo cambio. Y que nos estamos olvidando de hablar a las personas y decirles que tú perteneces a esta iglesia, de pertenencia, como una estrategia para atraer a las personas a los pies del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que la conducta, la evidencia, mi hermano, de nuestra salvación, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, ¿qué es? Es nuestra conducta, ¿verdad? Que podamos tú y yo reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de eso, mi hermano, muchas personas van a venir a los pies del Señor. Por supuesto, el mensaje ya como hijos de Dios es de que nosotros pertenecemos a esta iglesia, que pertenecemos a la familia del Señor. Pero el creer y el evidenciar esa vida transformada, mi hermano, viene primero. ¿Amén? ¿Me siguen? Y esto es lo que el apóstol Pablo, mi hermano, nos está enseñando. Contrario a la opinión popular, escúcheme bien, nosotros los creyentes, tú y yo, mi hermano, no hemos sido salvos para estar en una vitrina ahí como trofeos de observación, esperando que nuestro Señor Jesucristo, ya sea venga o nos llame al hogar, ¿verdad? No estamos como esos trofeos ahí. Todo creyente, mi hermano, está llamado a vivir, escúcheme bien, una vida de entrega y de servicio. Para eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Porque somos pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Hemos sido salvos, mis hermanos, para servir, para honrar, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El resto de este gran capítulo, el capítulo 12, mis hermanos, nos habla de nuestro servicio al Señor. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo de una manera práctica que evidencie ese amor a nuestro Dios? Pero no solamente eso, mi hermano, sino también el apóstol Pablo nos va a hablar de esas obligaciones que tenemos tú y yo y expectaciones que Dios espera de nosotros por nuestro servicio. Nosotros estamos sirviendo, mi hermano, al Dios Todopoderoso, no estamos sirviendo al rey, a un rey terrenal, a un presidente, a un empleador. No, mi hermano, estamos sirviendo al Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene ciertas expectaciones de nuestro servicio. Y Él demanda, escúchame bien, mi hermano, esto es importante, Él demanda excelencia de nuestro servicio. Él no demanda mediocridad. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros podamos ser impactados por lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Alguien mencionó lo siguiente, que en estos últimos días que estamos viviendo, el Señor está cerca, ya lo sabemos, eso no es novedad. Pero alguien mencionó que ahora nosotros estamos temiendo más a Satanás, estamos temiendo más a este sistema, a la política de este mundo, que al Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Es una verdad, aunque nos duela. Aunque nos duela, mis hermanos. Muchos de nosotros estamos viviendo así. Pero sabes que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Él te llama. Él nos está invitando. Servir a nuestro Dios, mi hermano, es un privilegio. Pero ¿sabes qué? Con todo privilegio viene toda exigencia y demanda, ¿verdad? Y el Señor tiene ciertas expectaciones. Escúchame bien, mi hermano. Y quizás los he escuchado ya muchas veces, pero quiero decirte que esto es pura verdad.
nunca disfrutarás de la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos da y nos ofrece si tú y yo no estamos sirviendo a nuestro Dios. No lo vas a lograr, mi hermano. Quiero que te quedes con este pensamiento. No vas a lograr experimentar la abundancia que solamente Dios nos da si tú no estás sirviendo al Señor. Amén. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Le doy gracias a mi hermano a Frank, que ha dado lectura a estos versículos. Y la palabra del Señor dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, está hablando aquí los hermanos en Roma, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes, de nosotros. Y estamos hablando del servicio a nuestro Dios, pero el apóstol Pablo, antes de hablarnos acerca del servicio de una manera más en detalle, él hace un paréntesis. Y él aquí nos va a hablar de algo muy esencial que tiene que haber en nuestros corazones. El apóstol Pablo, mi hermano, entendió la necesidad de la humildad que debe de existir en cada creyente. La humildad que debe de estar en nuestros corazones si tú tienes que servir al Señor. Sin la humildad, mi hermano, es imposible agradar a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo ofrece, mi hermano, una palabra de precaución con respecto a nuestro servicio cristiano. Y él nos va a hablar de la humildad. Y él nos dice que si vamos a servir al Señor y ser eficaces en nuestro servicio, de poder desarrollar un servicio con excelencia, con resultados que el Señor espera, ¿sabes qué? Él nos dice que debe de haber humildad en medio de nosotros. Debe de haber humildad en tu corazón. Y yo estoy más que seguro que el apóstol Pablo, mi hermano, él conocía los peligros y las trampas de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia en el servicio al Señor. Si ustedes recordarán, él había vivido casi toda su vida, mi hermano, en esta vida legalista, en el fariseísmo, en este tipo de vida en el cual los logros personales se elevaban, pero se traía abajo a las personas, ¿verdad? A las otras personas. El apóstol Pablo sabía que algunos pensaban que la obra de Dios depende únicamente de las habilidades y logros personales, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan de esa manera. Y déjame decirte lo siguiente, que esta es una táctica satánica, mi hermano. Una táctica satánica que continúa en nuestros días. Y si queremos servir al Señor con excelencia, y si queremos servir al Señor, mi hermano, de una manera eficaz, tenemos que cuidarnos de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, mientras estamos sirviendo al Señor. Amén. Debemos recordar continuamente que no somos más que pecadores salvados por la gracia de nuestro Dios. El profeta Isaías hablaba de nuestras buenas obras, y nuestras buenas obras, aún las buenas obras las comparaba, dice, con trapos de inmundicia. Eso es lo que nosotros podemos producir, mi hermano. Así que nuestro servicio a nuestro Dios tiene que estar acompañado, o un requisito para servir eficazmente a nuestro Dios es la humildad. Escúchame bien. Cada habilidad que poseemos en nuestras vidas vienen de Él y para Él, ¿verdad? Esos dones espirituales que Dios, que el Espíritu Santo te ha dado, mi hermano, vienen de Él. La palabra de Dios nos dice que separados de Él no podemos hacer nada.
Y el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1 de su carta, nos dice en el versículo 17, que toda buena dádiva y todo don, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces. Todas las habilidades, todos los dones, todo lo que tú eres, tus recursos, tu tiempo, mi hermano, viene de tu salud, viene de Dios, tu trabajo, tus oportunidades, tu descanso que tienes, tu trabajo, solo viene de Él, amén. Y eso nos debe de llevar, mi hermano, a tener un corazón humilde, recordar la gracia y la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo, mi hermano, él sabía cuán fácil es caer en la arrogancia y pensar que la iglesia no podrá funcionar sin nuestra ayuda. Hay muchos hermanos que piensan que sin ellos comienzan a hacer ciertas cosas, a bloquear ciertas áreas del ministerio con un propósito de quizás parar el avance de la iglesia, pero sabes que no es así. No es así. Nosotros, tú y yo, no somos indispensables. La iglesia, escúcheme bien, ha sobrevivido, mi hermano, mucho antes que tú y yo hayamos nacido, mi hermano. ¿Y sabe qué? La iglesia seguirá hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ya sea contigo o sin ti. Amén. Es un servicio, es un privilegio, mi hermano, servir a nuestro Dios. Así que me regocijo el saber que Dios me ha dado una área aquí en esta congregación, en esta iglesia, la IBE, la iglesia amiga, para ser el pastor de ustedes. Es un gozo grande, es un privilegio, pero al mismo tiempo yo sé lo que el Señor espera de mí. Por supuesto, mi hermano, que Dios nos equipa para el servicio. Él no nos va a abandonar. Si el Señor te llama para cierta tarea, para cierta misión, tenlo por seguro que el Señor te va a equipar. Y Él desea que todos nosotros seamos usados por Él. Todos nosotros. Pero sabes que nunca debes de pensar que la iglesia y sus ministerios giran alrededor de nosotros. No es así. La palabra del Señor nos dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de nuestro Padre Celestial. Así que todos tenemos trabajo que hacer, servicio y un lugar, una área aquí en la iglesia. Pero la iglesia puede y va a sobrevivir, escúchame bien, si nosotros no estuviéramos aquí. La iglesia va a continuar. Amén. Ahora, y después de darnos esta advertencia en contra de la soberbia y de la jactancia, mi hermano, el apóstol Pablo va a presentar un desafío con respecto a nuestra actitud hacia el servicio. ¿Cuál es nuestra actitud? Y él nos desafía a pensar, dice, sobriamente, con cordura, con moderación acerca de nosotros mismos. Hay muchas personas que tenemos una imagen distorsionada de lo que somos. Como siempre les digo, muchos de nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Creemos que somos los más. Exageramos, realmente. Y el apóstol nos dice que tú y yo, mi hermano, somos desafiados a tener un pensamiento, dice, equilibrado de quién realmente somos nosotros. En otras palabras, tener una imagen de quién eres tú, pero ¿sabes qué? Bajo la lupa, el lente de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol nos llama. Y cuando nosotros reflexionamos en nosotros mismos, quiénes somos nosotros, vamos a encontrar, mi hermano, que claramente la misericordia y la gracia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas una y otra vez. Y no solamente eso, sino que Él nos ha equipado
con habilidades. Yo me gozo en el Señor ver a cada uno de ustedes cómo el Señor y el Espíritu Santo les ha dotado con muchas habilidades, mi hermano, con muchos dones espirituales. Y sabes que eso es lo que el apóstol Pablo nos manda a nosotros, a pensar de uno mismo bajo esto. Recordar las misericordias y la gracia de Dios en nuestras vidas. Recordar ese momento y ese lugar de donde Él nos rescató y a dónde estamos ahora. ¿Verdad? Instrumentos de Satanás, ahora somos instrumentos de Dios, instrumentos de luz, que Él pueda usar para su reino. Y esto implica, mi hermano, una actitud de agradecimiento. Cuando nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo único que nos queda es arrodillarnos y decirle, Señor, gracias. Amén. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la manera como Él ha obrado en nosotros? ¿Sabes que hay muchas personas que en estos momentos no tienen luz? Hay muchas personas que viven la miseria del pecado y nosotros estamos aquí. Le damos gracias al Señor porque nos dio la oportunidad que a través de su Espíritu pudimos entender y comprender su Evangelio. Y estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Así que esa es la actitud de agradecimiento por la bondad. Y ese agradecimiento nos tiene que llevar también, mi hermano, a la humildad. Siempre escucho a mi hermana Romina decir que somos bendecidos más allá de toda medida, ¿verdad? Porque incluso no solamente Él nos ha salvado, sino que nos ha llamado y nos ha dado un pequeño lugar aquí en la iglesia, en la IBE, un pequeño lugar de servicio para esta gran misión del reino de nuestro Dios. Imagínense, hermano, usted reflexione de dónde lo ha llamado el Señor y ahora ¿quién eres tú? Un vaso, un instrumento que Él desea usar para esta misión que tiene para toda la humanidad. Somos bendecidos, mi hermano, de tener esta oportunidad de servirle a nuestro Señor en cualquier área, en cualquier oportunidad y capacidad. Somos bendecidos, mi hermano, más allá de toda medida. Y a medida, mi hermano, que estamos siguiendo a nuestro Dios, y a medida que estamos leyendo y reflexionando en su palabra, el Señor, Él nos va a equipar, nos va a dar esos dones y esas habilidades para servicio, para seguir amándole, para seguir, mi hermano, ofreciendo nuestras vidas, nuestro ser completamente a Él con corazones humildes. Su guía llena de gracia nunca, mi hermano, por otro lado, escúcheme bien, nunca nos hace superiores al resto, ¿verdad? Su gracia, su bondad, su misericordia que Él ha derramado nunca nos hace superiores a nadie. Eso es lo que el apóstol nos manda, mi hermano, a reflexionar. Así que nunca pensemos que somos más favorecidos que otras personas simplemente porque Dios nos ha dado ciertas habilidades o dones espirituales que otras personas no lo tienen. Nunca sintamos eso, mi hermano. Ahora, por otro lado, tenemos que cuidarnos también de algo muy terrible que ocurre en nuestras vidas. Y ese algo terrible que ocurre siempre en esta naturaleza caída son los celos, ¿verdad? Los celos mientras estamos sirviendo a nuestro Dios. Cuando comenzamos a mirar al hermano, a la hermana haciendo cosas y comenzamos a querer desear de una manera, mi hermano, que no agrada a Dios. Tenemos que cuidarnos de los celos. Tenemos que entender que todos tenemos diferentes dones, que todos tenemos diferentes ministerios y que el Señor nos requiere, el Señor nos llama a cada uno de nosotros muchas veces en diferentes lugares.
en diferentes áreas. Pero ¿sabes qué? Él quiere un corazón agradecido, corazón humilde, un corazón obediente, un corazón agradecido, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón que dejemos, mi hermano, de mirar a los hermanos. Y cuando estamos mirando a alguien es solamente para una razón, un objetivo, y es poder ayudar a ese hermano, a potenciar aún más a ese hermano y animarnos también. Y por qué no decirlo, mejorar lo que estamos haciendo para nuestro Dios. Amén, pero no tener esta actitud y estos malos deseos de los celos. Servir, mi hermano, fielmente a nuestro Dios con buena actitud. Ese es el llamado, servirle con buena actitud. En cualquier área, en cualquier puesto que el Señor te ha dado. No todos podemos tener el mismo puesto, pero eso, escúcheme bien, no eleva o no te lleva a ti a un lugar superior que a otra persona, ¿verdad? Amén. Y lo que estoy experimentando, mi hermano, aquí en esta iglesia es eso, precisamente. Veo hermanos creciendo en el Señor, en amor, en obediencia, y veo esas vidas como el Señor las está usando. Personas y hermanos que están gozosos. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros servimos al Señor con esa actitud, considerándonos a nosotros mismos solamente, el Señor nos va a levantar, ¿verdad? Dice que Él da gracia pero Él resiste al soberbio. Amén. Solo agradece que Dios te haya confiado, mi hermano, una tarea dentro de la obra del reino de Dios. Ahora, estrechamente y relacionado, mi hermano, con la humildad de todos nosotros aquí en la iglesia, el apóstol Pablo nos va a hablar de algo también muy importante, y ese algo es la unidad. La unidad. Si queremos servir al Señor como iglesia, tenemos que estar unidos. Siempre me han escuchado, una iglesia unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida, mi hermano, es una iglesia que glorifica el nombre de Dios. Una iglesia unida es una iglesia que está haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, luz para esta sociedad que vive en tinieblas. Él nos llama, mi hermano, a la unidad. Alguien dijo lo siguiente, escúcheme bien, y esto es muy importante, dice, la humildad sin unidad no logra nada. Podemos ser humildes, pero si no somos unidos, mi hermano, nada vamos a lograr en el Señor. Así que solamente nos llama a ser humildes, pero también a mantener la unidad. Una iglesia unida, mi hermano, es una iglesia que Satanás le tiembla. Y es por eso, Él lo sabe, y es por eso que Él va a crear diferentes formas con el objetivo de destruir la unidad de la iglesia. Una iglesia desunida es una iglesia que está paralizada, una iglesia que está a punto de morir, de desaparecer. Satanás no se va a preocupar por esas iglesias. Una iglesia unida es una iglesia que hace temblar las rodillas del mismo infierno. Amén. Los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, hablando de la unidad, nos dice lo siguiente, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En otras palabras, si nosotros podemos reflexionar en nosotros mismos, nuestro cuerpo tiene cabeza, tiene ojos, tiene nariz, tiene la boca, las manos, los pies, el corazón, el hígado, el cerebro, diferentes miembros, ¿verdad? Pero cada miembro tiene diferente
diferente función. La función de los ojos es totalmente diferente que la función de la boca, ¿verdad? Pero los dos son importantes. Y todos los miembros pertenecen a un solo cuerpo. Nos habla de la unidad. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y de esa manera, mi hermano, tenemos que mirarnos. Que si por un lado tenemos diferentes dones, funciones, habilidades, pertenecemos al mismo cuerpo de nuestro Dios. Y dice, y todos miembros los unos de los otros. Y el apóstol nos recuerda, mi hermano, de la diversidad que hay dentro del cuerpo. Ya le hemos hablado, la diversidad. Pero al mismo tiempo nos habla de la unidad. Tenemos que estar unidos. Imagínense ustedes que el ojo deja de hacer su función. ¿Qué sucede con tu cuerpo? Imagínate que de la noche a la mañana dejas de hablar. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Verdad? Así que, independientemente de nuestra posición, todos, mi hermano, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Universal. Y por qué no decirlo, todos aquí pertenecemos a la IBE, a la Iglesia local. Estamos aquí para servir como una unidad, como un cuerpo a nuestro Dios. Amén. Y para que el organismo funcione como tal, mi hermano, como un todo, cada miembro debe estar en su lugar haciendo lo que es llamado a hacer para poder beneficiar al cuerpo, a la iglesia. Imagínense la responsabilidad que todos nosotros tenemos. Todos. Podemos ver esa dependencia. Si el hermano Rubén no está haciendo lo que debe de hacer, eso va a afectarnos a nosotros. Si el hermano Miguel no está haciendo lo que el Señor lo ha llamado a hacer, que es enseñar, eso va a causar estragos dentro de la iglesia. Amén. Imagínense si el pastor no está haciendo lo que él es llamado a hacer. Va a haber un desorden. Todos nos dependemos, el uno con el otro. Pero por otro lado, mi hermano, la diversidad dentro del cuerpo del Señor, de la iglesia, es importante. Algunas personas miran la diversidad o piensan de la diversidad como algo que no es bueno, pero sabes que la diversidad, particularmente dentro de la iglesia, es de mucha importancia. Algunas personas piensan que la diversidad es lo que nos une, pero no estoy hablando de eso, porque lo que nos une es nuestro Dios, ¿verdad? Hay diversidad, pero lo que nos une es la palabra de Dios. Pero la diversidad es muy importante. Tú y yo somos llamados, hermanos, a diferentes áreas. El Espíritu Santo ha repartido dones diferentes. Así que cada creyente es dotado por el Señor en una área en particular para el servicio. Le doy gracias a Dios por el hermano Frank, nos ayuda con el piano, a Alex con los drums, hermano Jonathan con el sonido, y puedo seguir nombrando a todos ustedes. Todos estamos en diferentes áreas y le doy gracias a Dios por eso, para que haya armonía y eficacia. Y cuando digo eficacia, mi hermano, me estoy refiriendo a lo que hemos sido llamados a hacer. Para que haya armonía y eficacia dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, cada miembro debe de estar en su lugar. Cada miembro tiene que estar contribuyendo al trabajo de la iglesia, cada uno de nosotros. Y como les dije, tenemos que hacerlo con pensando de que si no lo hacemos con excelencia, estamos perjudicando al resto de la iglesia, del cuerpo. Y una vez más, mi hermano, el apóstol Pablo nos recuerda que aunque somos muchos, aunque tenemos dones diferentes y diversos, todos formamos, mi hermano, un solo cuerpo, y el cuerpo de Cristo. El Señor, nuestro Dios, nos ha equipado individualmente, colocándonos dentro de su cuerpo, como a Él le ha placido. Y aquí hay algo muy importante.
Cuando hablamos de los dones espirituales, hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo sé si yo tengo un don espiritual? Y déjame decirte lo siguiente, muchas veces nosotros no sabemos qué don tenemos, pero te voy a dar una ayuda. Va a ser tu pastor, va a ser tu hermano, va a ser tu maestro de la escuela dominical, va a ser alguien que Dios pone a tu lado que te va a decir, oye, he observado esto en ti. He observado que el Señor te está llamando, te está equipando para esta área. Y yo me gozo en el Señor, porque a través de todos estos años he podido tener la oportunidad y observar y animar a diferentes hermanos aquí en este lugar y decirles, he notado, he observado que el Señor puede usarte en esta área. Y ha sido de bendición para estos hermanos. Me llena de escalofrío cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero esta posición. Pastor, quiero hacer esto. Me llena un poquito de escalofrío porque ¿sabes qué? Es Dios, es el Espíritu Santo el que reparte los dones, no somos nosotros. Si tú piensas, mi hermano, ejercer algo bajo tus habilidades humanas, personales, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que lo único que vas a encontrar es fracaso. Lo único que vas a encontrar es frustración. Así que estemos observando a los hermanos, todos nosotros. ¿Y por qué no animar? Si usted ve a un hermano que el Señor lo está equipando para algo, dígaselo. Dile, hermano, mire, he observado esto. El Señor te está llamando. Yo creo que usted lo puede hacer muy bien en esta área. Amén. Amén. El Señor, mi hermano, nos ha equipado individualmente y nos ha colocado dentro de su cuerpo, como a Él le ha placido. Él toma vasos que alguna vez fueron indignos e incapaces de usar. Y sabes que Él los ha limpiado con su sangre preciosa y los ha colocado dentro de su iglesia para servir y completar el cuerpo del Señor, la iglesia universal, la iglesia local. Así que mientras sirvamos en nuestra área en particular dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano, brindamos apoyo y fuerza para todos los hermanos. Animemos los unos a los otros. Amén. No hay miembros menores dentro del cuerpo. No hay miembros, no es así. Muchos de ustedes pensarán que, ser maestro en la iglesia, o ser pastor, o ser un miembro del ministerio de alabanza, ¿verdad? Tiene un lugar superior en el cielo, pero no es así. No es así, mi hermano. Es lo mismo que hablamos con nuestro cuerpo. Tanto el oído como la nariz, la boca, tienen, hermano, la misma importancia en nuestra salud. Amén. Y en las cosas espirituales, en las cosas de Dios es lo mismo. Y quizás alguien mencionó lo siguiente, que quizás esas áreas y esos ministerios menos nobles, humanamente hablando, son los que el Señor un día Él va a recompensar aún mucho más. Amén. Muchas veces nosotros no queremos hacer, por ejemplo, cosas que aparentemente, humanamente, se ven un poquito con desprecio. Y yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que están ahí. Pastor, puedo hacer esto. Pastor, puedo arreglar esto. Y hermanos, eso es algo grande. Hermanos y hermanas que están trabajando, como se dice, detrás de las cortinas, ¿verdad? Que nadie se da cuenta, pero que el Señor los está mirando, ¿verdad? Él sí sabe. Y Él un día va a premiar a esos hermanos. Amén. Así que todos nosotros, mi hermano, podemos servir al Señor en cualquier área que Él nos llame. Escúcheme bien, que Él nos llame. Así que el cuerpo de Cristo, mi hermano, es una creación hermosa y asombrosa. Y Él toma a aquellas personas de diversos trasfondos, de diversas culturas, de diversas, mi hermano, lenguajes, con variados dones y habilidades. Los pone dentro
de la iglesia, de su cuerpo, como a Él le place, para crear este organismo que se llama iglesia y que le pueda servir y que le pueda glorificar. Tú y yo somos llamados a buscar un lugar de servicio dentro de la iglesia. Nos llamó, mi hermano, dentro de toda la humanidad. Él nos ha sacado a todos nosotros del pecado, de la inmundicia, y nos ha colocado, mi hermano, dentro de su cuerpo para funcionar como un todo, como instrumentos de justicia. Así que, qué hermosa imagen de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, que es la iglesia. Eso somos nosotros. Cada vez que vengamos a este lugar, cada vez que tengas la oportunidad de reflexionar en lo que tú eres, parte de esta iglesia, mi hermano, es esto: la gracia de Dios. Es su gracia, su misericordia que nos ha traído a este lugar. Ahora quiero que pensemos en esto. Cada uno de nosotros somos miembros, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, eso nos habla de dependencia que tenemos los unos con los otros. Formamos parte de diferentes partes del cuerpo para crear el todo. Habría, mi hermano, un gran vacío si una parte del cuerpo no estuviera haciendo lo que es llamado a hacer, si estuviera separada, si estuviera alejada. En 1 Corintios capítulo 12 vamos a estar estudiando más adelante acerca de los dones espirituales. Pero esta es una gran verdad, mi hermano. Nos necesitamos los unos a los otros para servir al Señor y lograr el gran trabajo que nuestro Dios nos ha confiado. Y el apóstol Pablo, después de enseñarnos todo esto, él va a hablar de la sinceridad y del compromiso de nuestro servicio al Señor. Y él termina en los versículos 6 y 7 y 8. Y él nos dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, dice, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, dice, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Aquí el apóstol Pablo nos habla de la sinceridad y de la manera como nosotros tenemos que estar sirviendo a nuestro Dios. No voy a hablar de cada uno de estos dones espirituales, porque cuando nosotros hacemos un paralelo con Efesios y Corintios, realmente es una lista pequeña nada más. No piensen, hermanos, que estos son los únicos dones que el Espíritu reparte a los hijos de Dios. Yo siempre lo miro de esta manera, que los dones espirituales, mi hermano, son la respuesta de nuestro Dios a las necesidades de la iglesia local. Cuando la iglesia local tiene una necesidad, es la oportunidad para Dios y el Espíritu Santo de capacitar a un hermano para esa área, para satisfacer las necesidades de esa iglesia. Así que no vamos a hablar en esta oportunidad, pero el énfasis que quiero decirles es lo siguiente: cuando él dice, el de profecía dice, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir. Cuando dice el que exhorta en exhortación, dice que el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia, dice con alegría. Lo que él quiere decir, cualquiera que sea el don que el Señor te ha dado, que el Espíritu Santo ha derramado en tu vida, mi hermano, tienes que hacerlo con excelencia. Nuestro Dios demanda excelencia de nosotros. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a meditar, examinar nuestros corazones. Y es el deseo de mi corazón que ahora,
después de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, podamos tener una idea mejor de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia de nuestro Dios. Como hemos dicho, todos nosotros tenemos diferentes dones. Todo hijo de Dios por lo menos tiene un don espiritual. No hay nadie que no tenga un don del Espíritu Santo. La pregunta realmente que uno debe hacerse es, ¿estás tú usando ese don? ¿Estás tú usando el poder del Espíritu Santo para servir al Señor, para servir al prójimo, para ser ese instrumento que Él pueda usar? Esa es la pregunta. Y como hemos dicho, Él nos llama, mi hermano, a servirle con excelencia. Y como hemos dicho, si no lo hacemos, no creas que eso queda ahí. Si tú no estás sirviendo a Dios dentro de la iglesia, el apóstol Pablo nos está diciendo que realmente estás causando daño al cuerpo del Señor. Así que, mi hermano, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas consagrar, tú puedas entregar todo tu ser al Señor. Que en agradecimiento a lo que todas las misericordias que Él ha derramado en tu vida, y con humildad puedas decirle, Señor, aquí estoy. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos, y aún dentro de la iglesia, es el temor. Y Satanás está trabajando en tu mente, usando el temor para paralizarte, para que no sirvas a tu Dios, a tu Salvador. Yo te invito, levanta tu mano, mi hermano, y en fe dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame a vencer todas estas temores y ansiedad y vergüenza. Quiero servirte, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Todos nosotros aquí tenemos un lugar. Todos nosotros. Animémonos, hablemos. Que cuando nos reunamos no sea solamente para cuestiones sociales, sino para edificarnos y decirle, mi hermanita, mi hermano, he notado esto. Yo sé que el Señor te está llamando y te está capacitando para servir al Señor en esta área. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.